Muchos predicadores hemos sufrido en el púlpito cuando se nos acaba el sermón y todavía tenemos muchísimo tiempo y ya no sabemos qué más decir o cómo continuar. Y eso es precisamente porque no hemos tenido una buena preparación de nuestro sermón, del mensaje que queremos impartir. La preparación es la clave de una buena predicación, porque si preparamos bien el sermón, seguramente no tendríamos ningún tipo de problemas al momento de pararnos frente a la congregación para predicar. Esta es la clave entonces. La clave es la preparación de un buen sermón. Y en la clase de hoy vamos a ver 5 pasos para preparar un sermón. Quédense de principio a fin, porque estos pasos son vitales en nuestro caminar, en nuestro recorrido de preparación para convertirnos en mejores predicadores. Este es el Seminario Bíblico Global. Transmitimos abiertamente desde la ciudad de Guatemala a través de las plataformas digitales, de las redes sociales, con el propósito de llegar a todas aquellas personas que no tienen la oportunidad de ir a un seminario bíblico, a un instituto bíblico, a una universidad teológica. Y hablamos aquí en el Seminario Bíblico Global de comunicación y de teología, de principios básicos de interpretación de las Escrituras, y en la clase de hoy hablaremos de 5 pasos para preparar un sermón. Por favor, quédense de principio a fin. Comenzamos. El punto número 1 para preparar un buen sermón es la oración. Así que permítanme anotar este punto. La oración es el punto número 1, un punto vital para la preparación de un buen sermón. Es mantener ese espíritu de conexión con Dios, ese estado de oración constante, como dice la Biblia, orad sin cesar. Cuando tú ya eres un predicador y estás preparando los sermones de cada domingo en tu iglesia, o estás preparando los sermones del grupo de jóvenes, de adolescentes, de caballeros, de damas, etc., entonces tienes que mantener ese constante espíritu de oración. No puedes vivir una vida sin oración y querer ser un buen predicador, porque no vas a poder. Entonces, la clave, el punto número 1 es la oración. Mantén ese espíritu siempre de comunión con Dios. El punto número 2, lee varias veces el texto bíblico. Lee varias veces el texto, el pasaje sobre el cual vas a predicar. Imaginemos que vas a predicar sobre Romanos capítulo 2. Tienes que leer Romanos 1, Romanos 2 y Romanos 3, por lo menos, para ver el contexto del capítulo 2 de Romanos. Si vas a predicar de Romanos 7, tienes que leer Romanos 6, Romanos 7 y Romanos 8 para tener el contexto general. Si vas a predicar de Génesis 1:1, lee toda la creación, desde Génesis 1:1 hasta donde termina la creación de Dios, hasta el 7º día de la creación. Porque entonces vas a tener todo el contexto. Así que primero, ora constantemente y siempre. Segundo, lee varias veces el texto. El punto número 3, elabora el desarrollo del discurso. Imagínate, esto es muy importante. Fíjate, desarrollo, fíjate lo que te estoy diciendo aquí, el desarrollo del discurso. Fíjate, no te he dicho todavía que le pongas tema, que le pongas título, no te he dicho que empieces con la introducción, no te he dicho que hagas la conclusión, no. Primero te dije ora, después te dije lee varias veces el texto, Si vas a predicar de Romanos 7, lee Romanos 6, 7 y 8. Otro día, Romanos 6, 7, 8. Otro día, Romanos 6, 7, 8. Bueno, cuando tengas en la cabeza el contexto general de Romanos 7, entonces escribe el desarrollo de tu prédica. El punto número 2, leer varias veces el texto te va a ayudar muchísimo para que escribas el desarrollo. Por ejemplo, tienes que compenetrarte bien en el texto. ¿Se trata de un pasaje histórico de la Biblia? ¿Se trata de un pasaje simbólico? ¿Se trata de un pasaje literal? ¿Se trata de un pasaje de poesía? ¿Se trata de la sabiduría sapiencial? ¿De qué se trata mi texto? Entonces, desarrolla
tu mensaje, tu discurso, tu predicación, tu sermón de acuerdo al contexto general del pasaje que has leído. Estudia el contexto histórico del pasaje que has leído. Estudia el contexto literario. ¿Por qué se escribe de esa manera? Mira si hay símbolos ahí que puedas utilizar. Mira si es una parábola que está mencionando nuestro Señor Jesucristo. Mira si hay una alegoría. Mira si es un mensaje directo. Mira si es un mensaje que se le está diciendo a una persona en particular o a un pueblo en particular, o es un mensaje general para el pueblo de Israel, o es un mensaje general para la iglesia, etcétera. Tienes que compenetrarte en el texto para poder escribir un buen desarrollo, y después del desarrollo escribe ahí la aplicación. Desarrollo y aplicación, la aplicación al tiempo actual. Cuando tú ya tengas en la cabeza todo el contexto histórico, literario, todo el contexto del pasaje, entonces ya tienes el desarrollo del tema. Trata de aplicarlo a la vida moderna, al siglo XXI. Trata de aplicarlo a la necesidad que tienen los hermanos de tu iglesia hoy, y entonces eso le va a dar un enriquecimiento al desarrollo. Punto número 4, fíjate bien, punto número 4, elabora la introducción. La introducción y el cierre. En este punto número 4 ya tienes el desarrollo, el cuerpo del mensaje ya lo tienes hecho. Ahora tienes en la cabeza el texto, el desarrollo, has orado mucho, ahora empieza a pensar, bueno, ya tengo todo el mensaje, ¿cómo voy a introducirlo? ¿Sabes que ese es el error más grande de los predicadores? Que escriben un mensaje, escriben su bosquejo, pero no piensan en cómo introducir ese mensaje a la congregación. Y entonces no utilizan ninguna introducción y el mensaje pierde impacto desde los primeros minutos. Tú busca una buena introducción. ¿Cómo se hace una buena introducción? Haz una pregunta, haz una confrontación, cuenta una historia, di una frase célebre, etcétera. Tú tienes que pensar la introducción al mensaje que estoy haciendo, cuál va a ser, cómo puedo captar la atención de la congregación desde los primeros 2 o 3 minutos a través de una introducción bien estructurada y bien pensada. La introducción es esa parte vital de un discurso, de un sermón. Si tú pierdes esos 2 o 3 minutos iniciales de tu sermón, ya perdiste prácticamente la atención de tu público de todo el sermón. Pero si tú en esos 2 o 3 minutos iniciales ahí captas la atención a través de una buena introducción, entonces el sermón va a tener impacto porque la gente va a querer seguir mirándote. Y al final del desarrollo, piensa en el cierre. Punto 4, piensa en la introducción, luego incrusta el desarrollo aquí y piensa en el cierre. ¿Cómo voy a hacer el cierre? ¿Qué es lo importante en el mensaje? El cierre, porque ahí es donde haces el llamado a aceptar a Cristo, ahí es donde haces el llamado al reto que les estás poniendo a los hermanos a través de la predicación. El cierre es muy importante porque es el que persuade a la gente de hacer las cosas. En el desarrollo lograste convencer a las personas, ahora en el cierre logras persuadir a las personas. Por supuesto, con oración sabemos que todo esto es obra del Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo no convence, si el Espíritu Santo no persuade, por mucho que tú como buen predicador, como buen comunicador quieras convencer y persuadir, no vas a poder, porque en una predicación el que hace la obra es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo utiliza a los predicadores que han preparado bien su sermón para poder llegar al corazón de los oyentes, convencerlos de pecado y persuadirlos para que acepten a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Entonces te repito los puntos. Mira, punto 1, ora constantemente. Punto 2, lee el texto. Si vas a predicar de Romanos 7, lee Romanos 6, 7 y 8, 6, 7, 8, 6, varias veces. Cuando tengas el texto bien en la cabeza, que lo tengas casi de memoria, haz el desarrollo de tu mensaje y la aplicación. Cuando tengas el desarrollo y la aplicación al tiempo actual, entonces piensa en la introducción. ¿Cómo voy a introducir? ¿Qué les voy a decir? ¿Voy a contar una historia? ¿Les voy a hacer una pregunta? ¿Voy a decir una frase célebre? ¿Voy a contar una anécdota? ¿Qué voy a decir en la introducción? Y luego piensa en el cierre. El cierre es muy importante porque es la persuasión final del sermón. Y el punto número 5 y último, busca un título. Mira, el punto último, tienes que buscar un título para tu sermón.
Mucha gente no encuentra buenos títulos, entonces los sermones no tienen impacto. ¿Te imaginas que yo estoy predicando, por ejemplo, de, qué sé yo, del milenio, ¿no? Apocalipsis 20. Y le pongo, y voy a hacer 3 prédicas de Apocalipsis 20, ¿verdad? Y entonces le pongo a la primera prédica, milenio parte 1, milenio parte 2, milenio parte 3. No, esos títulos no pegan, esos títulos no atraen la atención del público. Tú tienes que buscar un título que atraiga al público y que lo enganche y que diga, wow, el pastor va a predicar de lo que viene a la tierra. El caos global terminará con la siguiente profecía cumplida. ¡Wow! Eso es mejor. Fíjate este título. El caos global terminará cuando esta profecía se cumpla. Eso es mejor que ponerle milenio parte 1. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la gente dice, wow, yo quiero ver cómo termina este caos que estamos viviendo en el mundo. ¿Qué profecía estará hablando el pastor? Esta profecía está a punto de cumplirse, ¿no? Entonces la gente pincha ahí para ver el YouTube, el Facebook, o está atenta en la iglesia para ver la prédica porque quieren saber cuál es la profecía. Tú vas a hablar del milenio, pero en vez de ponerle milenio parte 1, le pones esta profecía se cumplirá. El caos global terminará con el cumplimiento de estas profecías, etc. Tú tienes que buscar títulos, pero esto no se hace así en un minuto. Tú tienes que estar preparando tu sermón. Si tú predicas cada domingo en la iglesia, como lo hago yo, te cuento cuál es la técnica que yo utilizo. Bueno, los martes en la mañana me siento a leer el texto. Por supuesto, me mantengo en oración todo el tiempo, ¿no? Punto 1, me mantengo en oración sin cesar todo el tiempo pensando en la siguiente prédica. Pero cuando ya me siento frente a la computadora, el martes en la mañana empiezo a leer el texto, a definirlo y el mismo martes hago el desarrollo y lo dejo ahí. El miércoles me levanto en la mañana otra vez y empiezo a buscar introducción y cierre. Así que entre martes y miércoles elaboré mi sermón, pero luego jueves y viernes me paso pensando cuál título puede ser atractivo, cuál título puede captar el interés de los hermanos de la iglesia, cuál título puede mover los algoritmos en YouTube o en Facebook y captar el interés de las personas. Entonces me paso jueves y viernes donde quiera que ande pensando en el título. Al fin se me ocurre el título y se lo pongo. El sábado vuelvo a leer ya todo el sermón, lo leo otra vez y el domingo me levanto temprano y me preparo para ir a predicarlo a la iglesia. Y así de sencillo cumplí los 5 pasos para preparar un sermón. Espero que te sirvan estos pasos en tu caminar como predicador. Más adelante estaremos dando más instrucciones aquí en el Seminario Bíblico Global. Espero que estos pasos te sirvan. Hazlos uno a uno y vas a ver que Dios te va a empezar a utilizar de mejor manera. Vas a ser un mejor comunicador, un mejor expositor de la palabra del Señor cuando vayas caminando y avanzando en ese camino fascinante de la predicación. Que Dios te bendiga. Saludos desde Guatemala. Soy Andri Carías, aquí desde el Seminario Bíblico Global. Nos vemos a la próxima.